¿Alguien por ahí que esté presente? Bueno, si no, vamos a empezar a tomar su participación. Wilfredo Vladimir, ¿alguna duda de la semana pasada? ¿Algo que tengamos, alguna inquietud o algo que tengamos por ahí? Por mi parte, no, ingeniero. Ok. Cristian, ¿levantó la mano o fue la persona que habló? Perdón. Yo recuerdo que la semana pasada estábamos platicando de que les iba a mostrar, o sea, lo que hemos venido trabajando hasta el momento es que vamos a ver a alguien que me apoye con esto. Vamos a ver. Cristian Adonai, ¿usted nos pudiera hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto? Ah, usted tiene levantada la mano, ¿verdad? Un pequeño resumen de lo que hemos visto en estas clases anteriores. No está Cristian, vamos a pasar con Denilson Orlando. Tampoco. Franklin Antonio, cuénteme, ¿qué es lo que usted pudiera resumir que hemos visto en estas dos clases anteriores? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, cuénteme. Pues yo lo que he logrado entender en las dos clases que hemos tenido, más que todo en la clase del domingo anterior, que fue que pude estar más tiempo en las clases por cuestiones de trabajo, pues he entendido de los diferentes tipos de estructuras que usted está enseñando en lo que son puentes, asimismo en las cargas que se están transmitiendo. De igual manera, cada estructura va diferente a las necesidades que se necesitan en cualquier construcción. Ahí estamos. Con eso era prácticamente lo que yo quería que resumiéramos y lo que hemos visto, que como yo les estaba explicando, o creo que sí, fue a ustedes, que en este curso vamos a tomarlo, si bien se llama Ingeniería 1, lo que vamos a definir acá en este curso es la tipología estructural. Esto les va a ayudar más adelante para que ustedes comprendan mejor tanto los conceptos que van a adquirir en cursos como resistencia de materiales, diseño estructural, análisis estructural, cursos de concreto, cursos de acero, para que ustedes ya lleven todas estas bases hacia donde van a llegar ahí, ¿verdad? No van a llegar con los ojos tapados, van a llegar ya con una perspectiva más amplia que los va a hacer que ustedes sean también mejores profesionales, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es esto, que ustedes vayan comprendiendo lo que hemos hecho. Al principio ustedes van a decir, pero usted solo nos está hablando, nos está contando casacas, ¿verdad? Pero no, esto realmente es un curso entero de tipología estructural, en la cual nosotros empezamos, ¿verdad? Definiendo lo que era, si lo resumimos a grandes rasgos, lo que era una estructura. Empezamos diciendo que una estructura tenía que ser un conjunto de elementos ordenados con un fin, ¿verdad? Como decía el compañero, para que cumplan una función específica. Y que estos mismos tienen que soportar cargas, tienen que soportar que no se deformen, ¿verdad? Tanto. Que nos sigan siendo funcionales después de aplicarle las cargas. Y todos los pequeños conceptos que vimos en la semana 1, creo que fue que vimos esto de los pequeños, más que todos los conceptos, ¿verdad? Los efectos. Con este pequeño concepto que ya tenemos, pasaríamos a definir, ¿verdad? Estábamos diciendo que si una estructura está formada por elementos, teníamos que definir los elementos. La semana pasada definimos elementos. Cuando definimos los elementos, hablamos de lo que era una viga, de lo que era una columna, de cómo trabajaban, de cómo, como les digo, esto solo es una manera explicativa y rápido de que vayamos viendo este proceso ordenado que tenemos que seguir. La semana pasada nos quedamos, perdonen compañeros, para accesar a estas clases, no sé, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Tienen que accesar con su correo de la universidad. Casi siempre me llegan 2, 3 solicitudes de personas que quieren ingresar
con un correo diferente y el sistema aquí me da la opción de aceptarlos, pero no, ahí estamos, ya se unió el compañero. Entonces les recomiendo que tengan ahí con el curso, con el correo de la universidad. Continuando, la semana pasada, como les decía, vimos los elementos. Estos elementos vimos la semana pasada que están sometidos a cargas, ¿verdad? Entonces vamos a tener un elemento, los vamos a someter a cargas. Cuando digo someter a cargas, es lo que van a soportar de nuestra estructura. Si lo queremos ver de una manera coloquial, lo que aguantan, ¿verdad? Lo que van a soportar para que nos funcionen correctamente dentro de nuestra estructura. Si seguimos avanzando en este proceso, ya vimos lo que es una estructura que tiene elementos que están sometidos a cargas, y estas cargas nos generan esfuerzos. Un esfuerzo lo vamos a denominar así, ¿verdad? Como les voy a decir yo de manera simple, que vamos a ver que es es la reacción, vamos a decir, que va a tener nuestro elemento al estar sometido a estas cargas o fuerzas que le vamos a aplicar. Entonces, pasando hoy con el tema que nos va a generar hoy, son los esfuerzos. Si miramos en los esfuerzos, estamos aplicándolo a nuestro elemento. Este elemento, como les decía yo, nosotros vamos a querer que sea algo rígido, que no sufra fallas, que no se nos vaya a quebrar. Y ahí es donde vamos a ver los materiales que van a poner en el elemento, si es de concreto armado, si está sometido a muchas cargas, va a tener muchos esfuerzos. Al estar sometido a estos esfuerzos, entonces nosotros tenemos que diseñarlo de una mejor manera, ¿verdad? O sea, que sí nos vaya a soportar estas cargas, que nos vaya a soportar lo que está haciendo su función como elemento dentro de nuestra estructura, para que cumpla con los requisitos que vimos la semana pasada que tenía que cumplir. La semana pasada yo les quedé viendo, no sé si recuerden, y les dije que les iba a mostrar cómo era que se aplicaban estas cargas, o cómo es que lo miramos desde una manera de un pequeño programa, ¿verdad? Les voy a escribir acá el nombre del programa en el chat. Les soy sincero, ya no me dio chance de comprarlo, porque mi tarjeta no sé qué clavo tiene ahí, y yo lo había comprado la otra vez con PayPal, pero ahorita no tengo PayPal. Entonces el nombre del programita se los escribí ahí. Existe una versión para Android, pero de igual forma es pagada. Ustedes lo pueden descargar ahorita si tienen ahí teléfono Android. No sé si está en iPhone porque no utilizo iPhone, pero lo pueden descargar y este programa les puede ayudar mucho en sus cursos de lo que sería resistencia de materiales 2, que es donde se miran las deflexiones de vigas. Les voy a presentar cómo es que se va haciendo esto. Espero lo alcancen a ver, si no ustedes pueden entrar. Esta es una página de internet. Se los proyecto acá en la página porque no podría conectar el teléfono y proyectar la pantalla, me va a costar más. Algo que veo yo de este programita es que la mayoría de cosas están en inglés. Los incito que empiecen a acostumbrarse a manejar cosas en inglés, que muchos libros más adelante en su carrera van a estar todos en inglés. Casi es muy difícil en que encontremos bibliografías en español puro. ¿Me confirman si están viendo la pantalla de la página, por favor? Sí, ingeniero, sí se ve. Ok. Acá dice agregar viga, agregar soportes. Creo que esto de los soportes lo vimos de una manera general, pero hoy lo vamos a retocar un poquito. Yo solo quería empezar mi clase con esto porque se los prometí la semana pasada para que vayamos en este ritmo, ¿verdad? Hablamos primero de estructura, elementos. Acá está el elemento. Hoy vamos a hablar de los soportes. Las cargas y momentos que tiene son estos de acá. Entonces ya hablamos de cargas, que hay cargas vivas, cargas muertas. Estas cargas nos van a generar los esfuerzos que vamos a tener que diseñar nosotros más adelante en el curso, ¿verdad? Para que nos resista. Aquí esto se los doy como una manera extra si ustedes lo quieren ver acá en el curso. Pero a mí sí se me hace muy interesante que ustedes lo puedan ver para que me vayan entendiendo, porque nada va a ser que vayan y me pongan, miren, el esfuerzo está de esta cosa y esto y esto y esto. Entonces, nosotros ya definimos lo que era nuestra estructura, ya tenemos qué va a ser. Ahora vamos a estudiar lo que son los elementos.
Acá en este programa me deja agregar vigas, columnas. Este programa es para analizar por elemento. Realmente se lo recomiendo, es muy bueno, tiene muchas cosas, pero sí hay que pagar, son como $5. Si alguien ya lo descargó ahí, puede ver cuánto es que se paga, y se paga mensual, creo yo, no es que se pague solo una vez. Perdón. Entonces nosotros agregamos nuestra viga. Este va a ser nuestro elemento estructural. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estábamos hablando que una viga va a tender a soportar la carga en su manera longitudinal y va a tender a deflectarse, ¿verdad? Crear una deflexión aquí en la forma que donde ustedes pueden ver en el centro, ¿verdad? Anudado a esto le vamos a agregar un soporte. Ahorita por ser la prueba gratis solo me deja agregar un soporte, pero me parece a mí genial porque con esto yo les voy a demostrar cómo es que funcionaría, ¿verdad? Voy a hacer 2 ejemplos acá rapidito para que ustedes lo vayan viendo. Esta sería una mi viga que está empotrada y está en voladizo. Esta es la forma en que nosotros la representaríamos, ¿verdad? Y cómo la analizaríamos. Esta viga, hagamos de cuenta que va a ser un pasillo, va a ser, no sé, una terracita para poner no sé, mesas, como un café, ¿verdad? Esto me va a soportar entonces cargas vivas y muertas. Le voy a poner una carga, entonces, distribuida. Vamos a ponerle 120 kilogramos, o cuánto era que tenía, vamos a ver, 300 creo que era la ocupación de carga, pongámosle como que solo es carga viva. Entonces la forma en que se va a representar, nosotros lo representamos con un montón de flechitas, ¿verdad? Aquí el programa nos lo tira solo que es de empieza acá y termina acá. Voy a mostrarles esta primero para que ustedes vean qué es lo que genera el programa, o sea, esta aplicación. Acá ya me la está tirando que esto va a generar un momento. Acá el momento, recuerden, se los expliqué, que un momento va a ser una fuerza aplicada por la distancia donde está. Esta imagen de acá, si lo viéramos como lo deberíamos de ver nosotros, o como nosotros pensaríamos que se genera el momento a la hora de apachar, o sea, de aplicarle la fuerza a nuestra viga, la flecha debería estar al revés, pero por cuestiones de signos, si va en sentido contrario de las agujas del reloj es negativo, entonces acá lo que me está indicando es que el momento va a ser negativo. Le aplico las fuerzas y lo que va a crear en mi viga es primero, me va a generar un diagrama de momento. El momento me lo va a generar a mayor distancia, acá estamos en 0, a mayor distancia que tenga, va a ser mayor el momento que tenga, ¿verdad? Del eje 0, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí también que en el corte, este es el diagrama de corte, también me va a generar un corte mayor. Cuando hablo de corte, sí estoy hablando de, voy a ponerle sinónimos de una vez para que ustedes me vayan entendiendo, que acá donde dice corte va a ser que se va a cortar la forma, o donde va a fallar al aplicarle esto, es donde tengo el mayor valor, ¿verdad? Entonces acá el corte, obviamente esto al estar así en voladizo, como lo habíamos puesto, acá es que está empotrado donde está el 3750, y aquí es que a la hora que yo le aplique más carga de esto, o le aplique cargas superiores, es donde va a tender a quebrarse, ¿verdad? Acá en el programa, perdonen ustedes, solo que hay calor y frío por acá, me da algo de alergia. En este programa, si lo pagáramos nosotros, acá nos sigue dando más información. Yo les decía que ahora, al aplicar nosotros nuestras fuerzas, aquí este ejemplo se los estoy poniendo, no vamos a hablar nada de cálculos ahorita aquí en esto. Tenemos elemento de la estructura, cargas, esfuerzos que genera, los esfuerzos que genera el esfuerzo de cortante y el esfuerzo de momento, y pasamos ya a lo que sería deformaciones o esfuerzos, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de esfuerzos. En esta parte de acá, no sé si pueden ver mi mouse, pero si lo pueden ver es que no sé cómo ponerlo acá como puntero. Donde inicia la viga, si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos un código de colores que acá en el programa me indicaba cuando yo lo podía ver, dónde es que va a tener la mayor cantidad de carga, perdón, de esfuerzo.
Entonces, si se pueden dar cuenta, esta viga está en voladizo, ¿verdad? Donde está empotrada es que va a soportar la mayor parte de cargas, peso, cargas muertas, cargas vivas, todo lo que ustedes quieren ver. Y me lo coloca en rojo, que es donde va a sufrir la mayor cantidad de esfuerzo. Al final, obviamente, de la viga, no va a sufrir tanto esfuerzo porque está en el aire, pues no, esto de aquí no me está generando ningún, no va a soportarme tanto como lo que me está soportando acá. En este mismo programa, como yo les decía, que vamos a pasar nosotros ya a diseñar, ¿verdad? O sea, esto de aquí atrás, todo lo que hemos visto, esfuerzos, momentos, todo esto me va a servir para que yo diseñe, o sea, para que yo pueda proponer, generar mi estructura de tal forma que no colapse, ¿verdad? Porque es uno de los principios que nosotros veíamos. Este programa, como acá supone, ¿verdad? Que estoy trabajando en acero, no le he dado yo, no me deja aquí ponerle las opciones en el programa pagado. Sí puedo ponerle si es concreto, si es un tipo de viga especial, ponerle su modo de elasticidad, ponerle todo lo que lleva. Me genera una sección que va a ser la sección que me va a soportar. Si se dan cuenta, es una viga tipo I. Y aquí me genera los espesores que debe tener, qué grado debe ser el acero, y me genera todo esto. Entonces, resumiendo lo que les he dicho, estructura va a ser nuestro todo, elementos va a ser así como esta viga que tengo. Estos elementos van a soportar las cargas, esas cargas nos generan esfuerzos, y con los esfuerzos que me genera es que yo vengo y diseño dos cosas. ¿Quién me dice qué dos cosas voy a diseñar yo con eso? ¿Alguien que me diga qué dos cosas voy a diseñar? Si no, pasamos a preguntar. ¿Alguien que me diga qué dos cosas voy a pasar a diseñar yo del elemento? Ana Silvia Alejandra, ¿qué dos cosas voy a pasar entonces a diseñar? ¿No está? Andy Rocío. Tampoco. Si en este, Inge, buenas tardes. Si en este caso fuera una viga de concreto armado, que no tendría, con lo que está diseñando ahorita, tendría que ver los espacios en el tema de los estribos para ver en dónde va a estar lo del momento, ¿no? Sí. No, ese ya pasa a ser nuestro análisis estructural, ¿verdad? Lo único que estamos nosotros acá viendo en este curso es lo que nos va a generar, aquí nos va a generar estos deformaciones y esfuerzos, ¿verdad? Lo que usted me está preguntando, creo que es más cómo va a ir el espaciamiento de lo que es el acero, ¿verdad? Como vamos a trabajar con concreto armado, estamos diciendo que al ser concreto armado va a llevar sus varillas de acero, ¿verdad? Estas varillas nos van a servir exactamente para eso, para resistir este tipo de esfuerzos. Es como un agregado que le damos a nuestro concreto, ¿verdad? En análisis estructural, cuando ustedes lleven ese curso, ahí vamos a poder ver claramente cuál es el proceso para poder diseñar la viga. La viga, como les decía yo, lo que estamos encontrando nosotros es que ustedes vayan y digan, bueno, yo me acuerdo que el Inge nos dijo que la viga estaba sometida a esfuerzos de flexión, y que esa flexión me iba a generar, que esas cargas me iban a generar el esfuerzo de flexión. Y obviamente si esas cargas me van a flexionar mi viga, va a fallar, ¿va? Entonces aquí en análisis estructural yo tengo que venir a encontrar cómo corregir ese esfuerzo de flexión. Y vamos a ver ahorita en los demás esfuerzos que hoy nos toca la semana 3, vamos a ver un efecto que se conoce como, el esfuerzo de flexión y de corte, y el efecto de torsión que se genera en las columnas. Eso lo vamos a ver ahorita adelante. Entonces ya en análisis estructural ustedes van a diseñar sus elementos, como lo podíamos ver ahí en esa viga, geométrica y de materiales, porque sí esa es una relación directa que vamos a encontrar, que la geometría de nuestros elementos tiene que ser, está ligada directamente proporcional al material que esté hecho.
Las preguntas que yo les hacía era que les hice, mejor dicho, es qué es lo que vamos a diseñar o qué es lo que vamos a diseñar o sea, qué es lo que para qué es que nos va a servir todo este análisis que estamos haciendo. Y va a ser para encontrar exactamente eso, la geometría. Y cuando hablo de geometría estoy hablando del tamaño de, por ejemplo, una viga que estamos viendo, el alto, o sea, el peralte y el ancho que va a tener. Cuando hablo de geometría, ahí también se va a incluir cómo va a ser el armado de acero, a cada cuánto voy a dejar estribos, cuántas varillas tienen que ir por cama superior, cama inferior, si va a estar aplicado, si va a tener un momento de torsión, que van a ver ahorita que hay casos que sí se puede dar en vigas, un efecto de torsión, perdón. ¿Cómo voy a corregir esto? En columnas es donde más miramos la torsión. En vigas casi que siempre diseñamos solo en corte y en la flexión y el corte, ¿verdad? Que son los dos efectos que me va a generar. En vigas trabajamos lo que es, perdón, en columnas vamos a trabajar lo que es la compresión pura y el efecto de torsión. En losas, una losa vamos a diseñarla como que fuera una pequeña viga de 1 metro, que es lo que nos dice el código para hacerlo. Pero no se me vayan, ustedes están ahí, que recuerden que vamos en Ingeniería 1. Esos ya son temas del siguiente curso, pero vamos a empezar hoy con nuestra clase. Alguien que tenga alguna duda con lo que les acabo de compartir, que esto es más a manera general, no está nada que ver con la clase, pero yo quería que ustedes lo vayan viendo de esta manera. Como les digo, el objetivo mío es que al finalizar este curso ustedes ya lleven una noción más general, y que creo que es el objetivo real del curso, de lo que es la ingeniería, ¿verdad? Por eso es que nuestro curso es Ingeniería 1, el código es FE274, estamos hoy en la semana 3. El tema que vamos a ver hoy son los efectos de esfuerzo. Mi nombre es Freddy Martínez, y como van a poder ver acá en el objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala comprenda los efectos de los esfuerzos de flexión, corte y torsión. Esos efectos, ¿dónde los vamos a ver representados? En nuestros elementos, ¿verdad? Y esos efectos nos van a producir que va a llegar a cierta cantidad de fuerza que le podemos aplicar, o carga que le podemos aplicar, que va a ser donde se quiebra, ¿verdad? Entonces ya no le vamos a poder aplicar más. ¿Alguna duda que tengan aquí hasta el momento de donde vamos? Nada, todo seguro, puede pasar el examen ahorita y todos contestan. Bueno, a mí sí me gustaría que participen un poco más, pero ahí vamos a ver ahorita cómo le hacemos para que participen. Comprenda los efectos de los esfuerzos de flexión. ¿Cómo? ¿Podría regresar la diapositiva? ¿Ahí está? Sí, gracias. ¿Sí están corriendo, perdonen? Sí, Inge. Bueno, ahorita vamos todavía en el objetivo de la clase, no hemos entrado directamente a lo que son ya las diapositivas. Solo Inge, una consulta. Están corriendo. Los esfuerzos de flexión, corte y torsión aplican en este caso a vigas de concreto armado y vigas de WF. A cualquier elemento que esté diseñado como una viga. Ah, ya. Porque estamos hablando de que si nosotros decimos la palabra viga, no necesariamente tiene que ser de concreto, ¿verdad? Sí, sí es correcto. Ajá, entonces estos esfuerzos van a generarse media vez nosotros tengamos estas cargas. Y siempre vamos a tener las cargas estas, aunque ustedes me digan, es que es el último nivel para que haga una viga ahí arriba. Recordemos que estamos hablando ya de una estructura, y esta estructura como tal funciona. Ahorita en los empotramientos les voy a mostrar más o menos cómo es que funciona un marco y cómo es que lo vamos a poder ver. Vamos a poder irlo viendo. ¿Alguna otra duda, perdón? ¿O alguien que quiera compartir algo? Jorge Alberto, vi que tenía abierto su micrófono. Ya lo cerró. Sí, gracias. Ya lo cerró. Bueno. Continúo acá, entonces como les digo, esto vamos a ir en un proceso. La siguiente semana ya dejamos de ver esto, que era prácticamente la teoría, y nos vamos a dedicar ya a los sistemas estructurales como tal. Vamos a ver varios sistemas. La verdad, el programa de este curso está bien bonito. Vamos a ver estructuras,
varios tipos de estructuras, por lo menos 7 tipos de estructuras. Y vamos a terminar con algo de modulación y cosas estructurales que son conceptos que ustedes, como les digo, aquí tienen que irlos agarrando ya porque estamos pensando que sí vamos a continuar en la carrera, ¿verdad? Y vamos a terminarlo. Es lógica de uno, ¿verdad? Que empiece uno a meterse con estos temas y no hasta el final uno vaya a querer rescatarlos. Entonces, decíamos, ¿verdad? Que la semana pasada vimos las cargas, ahorita vamos a ver lo que son los efectos de los esfuerzos de flexión, corte y torsión en los miembros estructurales. Y que sea capaz de identificar el tipo de apoyo y sus reacciones. Ahorita les voy a enseñar también los tipos de apoyo que tenemos y cómo es que reaccionan estos. Y acá dice conocer los distintos materiales que se pueden utilizar en la construcción. Que nosotros lleguemos a conocer todos los materiales, no creo. La siguiente semana les voy a dar un poco más de esto. Como recordatorio, pero vamos a irlo viendo ahorita. Bueno, entonces, ¿qué esfuerzos dijimos que podían sufrir? ¿O qué esfuerzos son los que se generan cuando nosotros aplicamos cargas? Vamos a tener tracción, que esta la vamos a generar por una tensión que se tenga, ¿verdad? Les decía que esta la vamos a ver prácticamente más en cables. Compresión, acá estamos viendo esto como que fuera una viga, pero realmente a nosotros nos va a servir si lo miramos como una columna, ¿verdad? Porque si una columna está sometida a compresión, que está soportando cargas axiales. Flexión, acá en esta imagen, créanme que esta imagen solo la puse para poder tener referenciado todo lo que vamos a tener. Dice se dobla, pero realmente lo que está haciendo aquí es flexionarse en este sentido, ¿verdad? O por la carga que tiene. Y cortante, el esfuerzo cortante, realmente esto yo le llamaría de esfuerzo de quiebre, ¿va? ¿Cuál va a ser el último esfuerzo que va a soportar? Y si se dan cuenta, dice, se desplaza en una dirección respecto a otra. Acá les voy a poner este ejemplo burdo. Si yo tuviera una columna acá, me está generando este efecto hacia arriba, ¿verdad? Y si yo tengo una carga muy grande acá, sobre mi viga, y acá está la columna, aquí se me va a quebrar o cortar, ¿verdad? Entonces, ese es el esfuerzo de corte, donde ya vamos a tener una fractura, una rotura, o como donde va a fallar, ¿verdad? Y el efecto de torsión, acá podemos ver que es como que lo estamos torciendo, ¿verdad? Ustedes me van a decir, pero yo les dije que esto se aplicaba más a una viga. Ustedes me van a decir, pero ¿y una viga cómo vamos a hacer para que haga eso? Si nos ponemos a pensar, la viga está de esta forma, en una dirección vertical, y si le colocamos una losa arriba y está temblando, la losa de abajo puede tener un nivel de vibración diferente a la de arriba, y pueda que la de arriba me haga esto, ¿no? Que la losa de arriba gire, o no lo vamos a ver tan así que se gire de una vez y que se salga, ¿verdad? Pero me va a generar esto, que donde esté apoyada en una de ellos, esté generándome hacia un lado, si hablamos del eje Y la otra hacia el otro lado, ¿verdad? Y eso es lo que me va a generar el efecto de torsión. Acá dice, ejemplos, ejes de rueda de un coche, pero realmente esto nosotros acá es lo que yo les estoy diciendo. Esto solo la copié por las imágenes que traía. ¿Alguna duda con cómo se producen estos esfuerzos? Este es el concepto que tenemos que tener de esfuerzo, miren, por si quieren tomarle captura a la imagen. Les puede servir en un examen. Dice, los esfuerzos que existen son las fuerzas que aparecen, o la fuerza que se va a aplicar ahí, en los elementos de una estructura cuando está sometida a cargas, lo que les decía, ¿verdad? Que nosotros venimos trabajando paso a paso de esto. Estas dos, bueno, aquí lo podemos ver a gran escala y se los voy a explicar ahorita. Acá estamos diciendo que la única fuerza que se está generando es hacia arriba, ¿verdad? Tenemos una fuerza hacia arriba, puede ser un cable, puede ser una carga que nos esté soportando, o, no, perdón, que nos esté soportando, que nos esté alando hacia arriba, y suponemos acá, ¿verdad? Solo por este ejemplo que es puramente demostrativo, que no hay ni fuerza de gravedad, no hay nada, ¿verdad? Que esté haciendo que vaya una carga hacia abajo. Entonces, esto va a tender a flexionarse hacia arriba, ¿verdad?
y a medida que se va acercando al eje, aquí tenemos una fuerza de corte, a medida que se va acercando va a ser mayor la fuerza del corte. Ahorita lo vamos a ver acá. Resultantes de esfuerzos, o sea, cuando ya están aplicados los esfuerzos, porque ya aplicamos las cargas, vamos a tener fuerzas cortantes y momentos flexionantes. Una fuerza cortante, como les digo, va a ser la máxima fuerza que va a poder aplicarse antes de que tenga una ruptura o se quiebre. Al aplicar estos, al tener los esfuerzos, vamos a pasar a lo que sigue, que va a causarnos deformaciones. Una deformación, creo que cuando escuchamos la palabra deformar, nosotros nos imaginamos algo que está como que doblándose o algo, ¿verdad? Pero si nos vamos a efectos técnicos, una deformación, vamos a decir que es algo que está cambiando de forma, ¿verdad? Entonces, si ustedes vamos a cosas, ayer ponía yo el ejemplo de una varilla de acero, cuando uno la lleva al laboratorio, lo que hacen en el laboratorio es que le colocan una prensa de un lado, una prensa del otro, y se empieza a estirar, y cuando se estira, primero le estamos sometiendo una carga, ¿verdad? Que serían las fuerzas. Después a esa misma varilla empieza a estirarse, llega a un punto donde empieza a deformarse y ya se vuelve una sección más pequeña, deformarse, y si le aplicamos la demasiada fuerza o llegamos a su límite de fluencia o al límite que va a soportar, se genera ya al límite de la fuerza cortante, tiende y se rotura y se quiebra, ¿verdad? Estamos entonces que analizar y diseñar vigas sometidas a una variedad de condiciones de carga. Ya lo que les decía, que puede haber cargas vivas, cargas muertas. Flexión, las vigas para que funcione esta dice que debe de ser simétricas con respecto al eje XY. Cuando hablamos de que sean simétricas, estamos diciendo que no puedo yo empezar con una viga que, cuando hablamos del eje XY, estamos hablando de su sección transversal también. No podemos empezar con una viga que empiece con una sección de 10 por 10 y que cuando llegue a conectarse a nuestra siguiente columna llegue de 20 por 10, ¿verdad? O de 10 por 20. Entonces tiene que ser simétrica nuestras vigas siempre. Acá podemos ver cómo es que se generan los momentos, ¿verdad? Lo que yo les decía, que cuando tenemos dos apoyos, lo que va a hacer nuestra viga es esto, ¿verdad? A flexionarse hacia abajo. Acá solo tenemos un apoyo, entonces esta viga lo que va a generar es que se va a ir hacia abajo. O sea, va a tender a venirse hacia acá. Y cuando tenemos así este tipo de vigas ya con cargas puntuales, nos va a generar diferentes momentos. La fórmula para calcular esto, o sea, la flexión la vamos a encontrar de, ¿cómo es aquí? La variación de momentos, o ¿cómo es esta palabra? Se me fue, perdón. Variación, vamos a decirle, pero no recuerdo cómo es esto. Este es un delta M, o sea, el momento va a depender de un delta X, o sea, dependiendo de dónde está el momento, porque recuerden que yo les decía que no es lo mismo, lo voy a poner acá en el ejemplo en medio. El momento acá, si yo le aplico una fuerza acá, es fuerza por distancia, tengo mayor distancia, el momento aquí va a ser más grande. Si lo tengo aquí a menor distancia, igual, fuerza por distancia y es menor. Entonces es la variación de los momentos porque va a ser variado dependiendo de la variación de X, ¿verdad? Ese va a ser el corte. O sea, el corte lo vamos a tener, un corte de inflexión pura, como son estos ejemplos. Se va a generar así, si ustedes quieren verlo de una forma más fácil, vamos a decir que va a ser proporcional. ¿Verdad? Que va a ser proporcional el momento a la distancia que se tenga. Perdón, el momento del corte. Hace falta una imagen ahí, no recuerdo qué era, pero ahí vamos a ver después. Y acá, bueno, pues estos son los mismos ejemplos, yo los había colocado acá para que se vieran de una mejor forma, pero sí, ya lo expliqué ya, que aquí me va a causar una flexión, y de igual forma acá me va a causar una flexión hacia acá, ¿verdad? La diferencia entre este y este va a ser eso, la forma en que va a generar la flexión. Esta de aquí va a ser para abajo y aquí se va a flexionar como que fuera una U, ¿verdad? Porque tiene dos apoyos. Ahorita vamos a ver los apoyos. Entonces, este es el que nosotros conocemos como diagrama de corte y momento. Si nos damos cuenta, acá esto, yo les decía que se va a poner así, se va a flexionar hacia abajo.
Entonces, donde nosotros vamos acá estaría el eje 0, ¿verdad? Yo les dije que donde tocaba el diagrama de corte para leerlo, de cierta forma, a la hora de leer este diagrama, yo sé que el mayor momento se va a generar, el mayor corte se va a generar acá, porque primero, por lógica, aquí tenemos una cortante de 1000 newtons, y obviamente esta cortante acá también son 1000 newtons. Entonces, en esta parte de acá tendríamos 2000 newtons. Ahorita ustedes creo que no me van a entender esto también, pero entonces a la hora de flexionarse, donde va a tender a sufrir la rotura, o sea, viendo este ejemplo que es el básico, se los voy a dibujar un poquito por acá. Si esta fuera la flexión, perdonen que no salió tan bien. Si esta fuera la flexión, por acá donde voy a encerrar en un círculo, sería donde más flexionado va a estar o más esfuerzo se está generando de corte. Y si lo miramos acá abajo, acá está este es el corte, la cortante. Entonces acá, que es donde va a tender a fallar, si miramos el diagrama de momento, que el momento son 2000 newton metro, también el momento más grande se genera acá. O sea, como acá estoy aplicando la fuerza, en estas partes de acá, si se dan cuenta que habíamos dicho que era el momento, fuerza por distancia. Si yo multiplico acá esta carga, lo que va a hacer es prácticamente, no se va a distribuir. Pero si yo multiplico acá, o sea, pongámosle que esta fuera, es una distancia de 2 metros, no supongamos distancia. Si yo acá calculara el momento a 1 metro del apoyo A, no tengo ninguna fuerza que me lo genere, entonces acá no hay momento. Solo al que yo venga y miro acá, entonces el momento a 2 metros, bueno, sí tengo una fuerza de 2000 newtons y ya lo encuentro, ¿verdad? Esta fuerza igual la vamos a repartir así como lo habíamos visto, por eso es que se genera de esta forma, porque no es que solo aquí esté la fuerza, sino que esta, al generarse aquí, se me va a distribuir, pero eso ya son otros 5 len y después lo vamos a ver. Sí, acá les iba a mostrar esto. ¿Qué pasa acá cuando tenemos dos apoyos? Yo les dije que más o menos los cortes o el mayor corte se va a dar dependiendo en este tipo de elemento como el que estamos viendo. Si se dan cuenta, tenemos dos apoyos y dos fuerzas que se están aplicando. Si quieren verlo en términos ya un poco más ejemplificados, podemos decir también acá que tenemos que esto es una columna y esta es otra columna. Y acá podemos tener dos columnas que se están apoyando sobre esta viga, ¿verdad? Que no se debe hacer de esta forma, pero solo es para un ejemplo práctico. Y tenemos las dos cargas a una distancia A. Entonces, si se dan cuenta, al aplicar las fuerzas en nuestro diagrama de corte, donde se me está convirtiendo a cero es prácticamente por acá. Entonces, esta viga va a tender a fallar en toda esta parte de acá. Porque esas fuerzas, al no estar así colocadas de una manera... como les digo, este es un ejemplo. Al estar sometidas acá y no tener una reacción que las contrarreste, toda esta parte de acá está vulnerable a quebrarse. Porque el mayor soporte que tenía era este. Entonces, así es como tenemos el corte, ¿verdad? Que donde hay mayor corte es acá, pero donde va a tender a fallar es acá. Y los momentos que si multiplicamos aquí va a ser como que una fuerza equidistante, ¿va? Entonces vamos a tenerlos de esta forma, que aquí realmente al principio no me generaría ningún momento. Por eso es que ustedes miran que va creciendo de esta forma. Y después ya se viene el momento que aquí estamos aplicando prácticamente la misma fuerza, como podíamos ver acá en el de corte. Esfuerzo de flexión. Limitaciones para poder aplicar las fórmulas del esfuerzo. Las secciones planas de la vía inicialmente planas permanecen planas, era lo que les decía, no podemos disminuir secciones. El material es homogéneo, y uno que no tenga piedrín porque no nos va a obedecer a esto. Y dice que tiene que obedecer a las leyes de Hooke. ¿Cuáles son las leyes de Hooke, jóvenes? ¿Alguien que sepa? ¿No? Se los dejo de tarea, pero la ley de Hooke es la ley de los resortes, que nos dice que, bueno, así se le conoce más comúnmente como ley de resortes, y que en estas leyes, bueno, cuando decimos leyes, nosotros
vamos a decir que es porque ya están escritas, que no puede haber ninguna variación. Entonces, en esta ley de Hooke lo que dice es que un elemento deja de ser, perdón, se me fue ahorita, que un elemento es plástico o elástico. Se los voy a explicar con esta pequeña gráfica que vemos por acá. Como les decía con el ejemplo anterior de la varilla, una varilla, cuando hablamos de algo elástico o plástico, nosotros lo que miramos, lo que pensamos rápido en nuestra cabeza, son como los elásticos que tienen un short, que tienen un pants, o que nosotros miramos comúnmente, ¿verdad? Que nosotros lo estiramos y regresa a su posición original. Ese va a ser nuestro, prácticamente va a ser nuestro mismo concepto acá, o es el mismo concepto, que por ejemplo nosotros podemos tener una vía que esté sometida a cargas y va a tender a flexionarse, pero si realmente regresa hacia su punto de partida, vamos a decir que es plástico, ¿verdad? Voy a regresar y les estaba diciendo que iba a explicarles esto con el ejemplo de la varilla. Si yo tengo una varilla y la estoy sometiendo a 2 cargas, esto me va a generar un esfuerzo y va a tender a deformarse. Ahorita lo que vamos a ver es algo que se llama deformación. En esta gráfica tengo yo acá esfuerzo y deformación, pero me está funcionando acá esto realmente con las cargas que yo le estoy aplicando. Entonces, si está en 0, está normal, ¿va? Pero si yo empiezo a agregar, a jalar esa varilla que yo les digo, la varilla va a llegar a soportar su fluencia pura, dice aquí, o su flexibilidad pura, les voy a decir yo para que lo entendamos como lo estamos viendo. Que, por ejemplo, las varillas que nosotros conocemos o comerciamos más acá en Guatemala soportan 40,000 libras por pulgada cuadrada, o PSI como lo conocemos. Entonces va a llegar un punto donde va a aguantar sus 40,000 libras, va a aguantar. Si ustedes pueden buscar en YouTube una, ¿cómo se llama esta prueba de varillas? Pongan prueba de varillas de acero, deben a ver cómo es que las flexionan. Empieza la varilla, soporta, y cuando ya está con esa fuerza de 40,000, sigue, y llega a un punto donde se empieza a deformar. Acá dice endurecimiento por deformación, pero puede ser elongación por deformación también. Entonces se empieza a estirar, se estira, y uno puede ver como que resortea o chicotea, no sé cómo le dicen, dependiendo de dónde lo haya visto uno, y llega a un punto se empieza lo que es la estricción, o lo que les digo que hace como que regresara, y llega al punto donde la carga, donde falló realmente, esto se puede calcular todo, falla, y cuando les digo falla, si es un elemento como una varilla de acero, se quiebra, ¿verdad? Y eso todo lo que nos llevó que tuviera una carga, que tuviera un esfuerzo, me genera la deformación, pero llega el momento que la deformación ya es demasiado, o sea, ya está demasiado deformada, y se fractura, y al quebrarse, al fracturarse lo que hace es quebrarse, que no queremos que nos pase en una viga a nosotros, ¿verdad? O en el elemento que estemos usando. Otra de las cosas que deben de comprender es que el módulo elástico o el módulo de elasticidad, lo conocemos, mejor dicho, este módulo de elasticidad va a depender de la geometría de un elemento y del material del que esté hecho, ¿verdad? Entonces dice, el módulo de elasticidad es igual a tensión y compresión, porque obviamente es el mismo elemento, si estamos hablando que tenía que tener los mismos materiales y todo, ¿verdad? Dice, la viga debe ser recta y de sección constante, o sea, tenemos que asumir siempre que estamos en un eje horizontal plano, o sea, recto, y de sección constante, lo que les decía, ¿verdad? Que no puede empezar con una sección de 10 por 20 y después cuando miremos ya tenga 20 por 20. Esto no es permitido o no nos van a funcionar nuestras fórmulas de esfuerzo y deformación. Otro es el plano en que actúan las fuerzas contiene uno de los ejes principales de la sección recta y las cargas que actúan perpendicularmente al eje longitudinal de ella. Como les decía, las cargas, cuando dice el eje longitudinal, si tenemos una viga, está aplicado en toda la viga, ¿verdad? Y que esté por lo menos en uno de los ejes, o sea, que tengamos una sección como en el eje horizontal, que es la viga, o en el eje vertical, como son las columnas.
Habíamos agregado esto de la deducción de la fórmula de la deflexión, pero yo realmente no nos vamos a meter mucho a ver esto aquí de deformaciones porque ya son otros 5 len, pero si se dan cuenta, aquí lo que hay es una viga, o sea, sigue para acá y sigue para acá. Está deflectada, o sea, ya está con las cargas y todo. Y vamos a generar un ángulo, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que la primera deformación va a estar de H por K. H va a ser la distancia que tengamos. Y K, la separación que tiene. Y vamos a encontrar algo que son deformaciones unitarias primero. Y esa va a ser esta deformación que se me está dando acá. Que también vamos a tener que este HK es igual a Y por la variación del ángulo que tengamos. O no variación, sino es que es el delta, no recuerdo cuál es la palabra correcta para usarlo. Se me fue la palabra, perdón. Entonces, la deformación unitaria siempre nosotros la vamos a calcular como la deformación partido la longitud que tengamos de nuestra viga, ¿verdad? Pero como les digo, esto lo van a ver un poco más despacio en lo que es resistencia. El esfuerzo se genera entonces con esa fórmula y pasemos a esto. Como les digo, esto no lo vamos a ver a profundidad porque nosotros solo vamos ahorita empezando con esto. Los diferenciales de fuerza, cómo es que aplicamos nuestras fuerzas. Acá podemos ver que está una fuerza sometida que también tiene el peso de la viga. Y un elemento o algo que ustedes tienen que saber es que nuestra viga tiene un momento de inercia. La inercia la calculamos dependiendo de la sección que tenga nuestro elemento. Y aquí van a poder ustedes ver estas fórmulas, realmente llegar a esa deducción, que es todo esto para que al final solo tengamos que aquí tenemos el módulo de inercia, y al saber la C, no recuerdo qué era, o es la carga, perdón, módulo de inercia dividido la carga, me va a dar este S, y la deflexión la vamos a tener del momento partido de esto. Como les digo, no voy a entrar tanto en este detalle porque eso ustedes lo miran un poco más despacio. Entonces acá tenemos que esta es la flexión que se genera, tengo una carga. El módulo de inercia, que está acá como I, era lo que yo les decía que tenemos que calcular. Si ustedes buscan en Google ahí rapidito, módulo de inercia de una sección rectangular, les da una fórmula y ustedes ya la calculan. Yo creo que se lo había mostrado a ustedes o al otro grupo. Cómo era que sacábamos la inercia de una sección rectangular. Y si se dan cuenta, el esfuerzo que está generando va a depender del momento que se esté generando acá, y ese momento va a depender de la fuerza, ¿verdad?, que tengamos. Ojo, fuerza, porque estamos hablando de que el momento ya es una fuerza que me está generando. Eso el momento lo voy a multiplicar por la distancia que hay, ¿verdad? La distancia al eje neutro. Ahorita vamos a ver lo que es el eje neutro. Dividido la inercia de nuestro elemento. Este era el esfuerzo de deflexión, ¿verdad? Que la deflexión creo que es lo que más hemos visto acá, que es una flexión. Ahora vamos a ver el esfuerzo cortante. Siempre vamos a explicar nosotros como docentes este esfuerzo de cortante. Con estas imágenes de pernos, porque es donde mejor lo podemos ver. Recuerdan que yo les decía en la anterior que era donde aquí va a sufrir el quiebre prácticamente, ¿va? Que era lo que veíamos en las primeras, en una de las imágenes que decía que tiene que haber prácticamente dos fuerzas opuestas, ¿verdad? Entonces acá hay una fuerza que me está jalando esta como, ¿cómo se llama esto? No es férula, pero no recuerdo el nombre. Me lo está jalando, ¿verdad? O puede ser que sea a lo que está amarrado, si esto es un puente, que sea como que, no recuerdo, pero ¿cómo es que se llama? O como no, es que no se me ve. O pongamos que esta es la sección de una viga y nosotros ahí le estamos anclando los pernos. Entonces esto me está generando más que una fuerza, una reacción aquí, ¿verdad? Que esto se va a querer quedar plano. Y al ser un cable o no sé lo que voy a tener yo acá alando a ese perno, tengo otra fuerza, ¿verdad? Que me lo está queriendo como que contraria.
Aquí tenemos el diagramita, ven cómo es que se está generando esto, que tengo dos fuerzas, que esas dos fuerzas son las de aquí, lo que miramos en azul, que me está contrarrestando a la fuerza que quiere jalar de esta pequeña plancha que vamos a tener acá o de la viga que tengamos. Y se está generando esto, ¿verdad? O sea, está yendo una en un sentido y los otros dos en otro. Me va a generar corte aquí y corte aquí. Si lo queremos ver, acá tengo otro pequeño ejemplo que se generaron dos cargas, como en esto que está acá, miren, que es una viga, y tiene esto que puede ser para, nos puede servir como tirantes, como brezas, creo, ¿cómo se llama esto? Perdonen ustedes, solo que estoy diciendo con la cabeza con mil cosas, no recuerdo bien estos nombres. O nos puede servir para colocar, se me fue lo que les iba a decir, cables, ¿verdad? Para puentes y todo esto que podemos ver que podemos usar este tipo de elementos. Como les digo, estamos viendo este elemento acá porque es donde más fácil lo vamos a poder representar. Entonces acá lo que me estaría haciendo esto, me está jalando, ¿verdad? O tensionándolo, y mi viga está firme, y lo que va a generar es esto, ¿verdad? Que yo tenga dos cargas opuestas, se genera el corte mayor aquí donde va a estar carga contra carga, y si lo queremos ver ya en la vida real, lo que pasa es esto, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el esfuerzo cortante promedio va a ser el corte dividido el área. El área, estamos hablando de sección transversal, entonces es esa área, no la área completa así del elemento, sino la área en la sección transversal. Ahorita vamos a ver más cosas de secciones transversales. Y así es como se genera. Aquí vamos con esto todavía. Está la fórmula, si nos vamos a dar cuenta, acá nos dice dónde están todas las pequeñas medidas, ¿verdad? Este es el eje neutro de nuestro elemento, que en este caso es una figura como la veíamos acá, ¿verdad? Que está, ¿dónde está eso? Es una figura rectangular que tiene aquí un perno o un tornillo, y ahí es donde vamos a generar esto. El módulo de inercia, o el módulo de inercia de este tipo de sección es de 1 partido 12 por la base, por la altura al cubo, y encontramos nuestro inercia. Y aquí ya solo ingresamos la mayor parte de datos que tenemos de la fórmula esta para encontrar lo que nos va a generar aquí, ¿verdad? Que sería el que estamos viendo, el esfuerzo de cortante. Tenemos el corte por la base dividido 2 por C, que aquí vamos a ir sacando las medidas, ¿verdad? Pero este, como les digo, ya es más de todo su curso de resistencias. El efecto de torsión, o el esfuerzo cortante de torsión, no es constante a lo largo del área a analizar, que era lo que les decía. Si tenemos una losa y me está generando un giro en la parte superior, el corte que se va, o el esfuerzo de corte por torsión que se va a generar, va a ser en el centro, ¿verdad? Entonces al principio no vamos a tener tanto, y ahorita vamos a ver aquí una pequeña imagen cómo es que se va. Y dice partes que se deben cumplir para el análisis de torsión. Par perpendicular al eje longitudinal de la barra. Cuando hablamos de un par, tal vez no lo habíamos visto acá con ustedes, pero también le vamos a poder llamar par a lo que son los momentos. O sea, un momento es un par, así lo toman en ciertas bibliografías. Entonces dice par perpendicular al eje longitudinal de la barra. El eje longitudinal de la barra, recordemos que va a ser prácticamente la sección que estamos viendo. Dice secciones circulares permanecen constantes. ¿Por qué permanece constante? Porque estábamos viendo la vez pasada, ¿verdad? Que si tenemos una sección circular, la forma en que se reparten las fuerzas en la circular es constante. En cambio acá, si usamos una rectangular, tenemos que llevarlo a una forma, no a una forma circular, sino el cálculo es un poquito diferente. Las secciones planas permanecen planas. Cuando decimos de las secciones planas permanecen planas, estamos hablando como lo mismo que les decía, que no podemos empezar con una viga más grande que termine más pequeña. La proyección radial permanece recta. El eje es de un solo material homogéneo, o sea, tiene que ser de un solo material. Y acá podemos ver cómo es que se genera este efecto, ¿verdad? Que tenemos nuestro elemento, acá lo vamos a ver casi que siempre circular, por lo que les decía. Y es como que una fuerza o el momento que se está aplicando acá está para un lado y el otro está para el otro, entonces aquí en medio me va a quedar como que se estuviera torciendo, como que estuviéramos apachando algo muy duro, o girándolo, ¿verdad? Hacia un lado y hacia otro. Y es donde se me genera este efecto de torsión.
La fórmula acá la tenemos acá, que es esta. Primero tenemos que encontrar su deformación unitaria, al igual que la encontramos allá la deformación. Y tenemos la fórmula. Módulo de elasticidad a corte, ese módulo de elasticidad a corte también me va a funcionar de una forma, así como les decía, ¿verdad? Que vamos a tener hasta cierto límite que va a fallar. Y acá ya está desarrollado la fórmula para encontrar el máximo. Y esta es nuestra fórmula para encontrar torsión, que es 16T partido pi por el diámetro al cubo. Pasemos ahora con tipos de apoyo más frecuentes. Cuando hablamos de apoyo, siempre vamos a decir que son las formas en que unimos dos elementos. Perdón, no es que unamos, es la forma en que está colocado un elemento respecto de la estructura. Cuando les digo está colocado es porque vamos a tener nosotros diferentes formas de colocar, ya sea vigas, columnas y todo, ¿verdad? Acá tiene otros nombres, ignoren, pero este es un elemento que está empotrado, este es un elemento que está articulado, y este es un elemento que también está empotrado. Y dice que las reacciones en este tipo, dice, solo existen fuerzas en reacción horizontal, o sea, solo fuerzas se generan si está solo hacia un lado, o sea, hacia los lados. Si está empotrado, me va a generar, perdón, no, está articulado, me va a generar reacciones en el eje horizontal como en el vertical, porque solo está en una articulación. Ahorita vamos a ver cómo es la articulación. Y si está empotrado, perdón, este es simplemente apoyado, pero ahorita lo vamos a ver mejor. Esto solo lo copié por lo de las reacciones. Y si está empotrada la viga, las reacciones horizontales, tiene reacciones horizontales y verticales. Además aparece un momento en el punto de empotramiento en que impide el giro de la viga. O sea que si es una viga, por eso les decía yo que si se impide este giro de la viga, casi nunca vamos a calcularle por torsión a una viga, porque no está correcto, ¿verdad? Oh, perdonen ustedes, esto me quedó aquí de ayer. Pero lo vamos a aprovechar. ¿Alguna duda con lo que llevamos? De mi parte no, Inge. Ahí estamos. Bueno. Entonces vamos a tener elementos, cuando hablamos de elementos empotrados, lo que se nos viene a nosotros casi siempre es que está ahí pétreo, ¿verdad? Por eso viene de la palabra, bueno, por eso es el significado de empotrar, es algo que vamos a tenerlo ahí como pétreo, es de que no se va a mover, ¿verdad? Y hasta cierto punto es cierto, pero para conceptos acá de nosotros, algo empotrado, no siempre lo vamos a ver así como acá en la imagen, ¿verdad? Que está perfectamente una viga anclada a una columna y que ahí muere, ¿verdad? No. Entonces voy a decirles yo acá el concepto de esto es que, por ejemplo, empotramiento, que vamos a tener un apoyo empotrado, es donde vamos a tener continuidad. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo mi viga, que esta va a ser la viga. Esta viga hacia acá tiene continuidad, ¿verdad? O sea, está sobre la misma losa y hacia acá también. Entonces acá pasa una viga también para allá y esto no hay manera de que se me mueva, ¿verdad? O sea, tiene continuidad hacia acá y continuidad hacia acá y esto de acá está bien articulado acá y esto es la forma de que podemos ver nosotros en un marco una viga empotrada porque está realmente funcionando con toda la estructura. Acá ustedes van a decir, ah, sí, pero es que hay una columna y hay una viga también, ¿verdad? Y la viga está empotrada acá, pero realmente acá no va a tener, o sea, si acá termina mi losa, o sea, acá ya no hay losa, hasta aquí llegué con losa. Hacia este sentido, hacia la izquierda, ya no tiene nada de continuación, entonces esta viga hacia acá está articulada. Este es el otro tipo de apoyo que vamos a ver. Acá está articulada porque solo está formando una articulación. Cuando ustedes escuchan articulación, lo primero que viene a nuestra cabeza creo que es una rodilla, ¿verdad? Me está funcionando entonces prácticamente así, ¿verdad? Articulada a una columna y en la viga. O sea, no está funcionándome así como acá. O sea, esta de aquí decían que en reacciones iba a tener horizontales y verticales, y es cierto.
Si ustedes se van a algún libro que sea de cálculo o alguna bibliografía de cálculo de momentos, van a ver que los momentos o las reacciones que va a tener esto también es diferente. Porque, por ejemplo, si aquí aplicamos una carga muy grande, va a tender a pandearse más aquí, ¿verdad? En cambio, a la hora de tener un empotramiento acá, lo voy a dibujar haciéndolo de una forma exagerada. Si esto se va a deflectar, se me va a deflectar así, ¿verdad? Y va a generar sus puntas arriba, digamos, ¿verdad? En cambio, este de aquí va a venir, voy a empezar de este lado para que me vean, para que lo vean. Ignoren esta línea de aquí, pero esto va a tender y se va a deflectar así, hacia abajo, y cuando ya quiera salir y deflectarse otra vez, lo va a regresar el mismo empotramiento aquí, va a regresar y va a generar otro momento acá. ¿Se alcanza a ver eso? Prácticamente aquí, si tenemos más marcos, esta parte de aquí lo que haría es intentar regresar acá el momento, y por el empotramiento que tiene me lo vuelve a regresar otra vez, ¿verdad? Como que no deja que se abra la losa, ¿verdad? Así a grandes rasgos. En cambio, en esta forma de aquí, por eso es que decimos que es diferente esto, donde tiene continuidad, a esto de aquí abajo, ¿verdad? Espero les haya quedado claro. Y el otro que tenemos es el simplemente apoyado. Yo les decía el ejemplo la semana pasada, que no sé si fue con ustedes. Por ejemplo, yo tengo aquí mi viga en voladizo. Estaba en voladizo, va, pero ya después yo aquí arriba quise poner cosas y quise poner un montón de cosas más. No me va a soportar. Sí, puedo perforar esa viga y puedo unirla y usar epóxicos y un montón. O puedo colocar una viga acá que me sirva solo como soporte. Así. Esta va a estar abajo, ¿verdad? Que me sirva solo así como soporte. Es otra forma de que está esto de aquí, me está funcionando como un apoyo, pero simplemente apoyado. Este es un apoyo, pero sí está articulado acá con la forma de una articulación. Y este de acá es otro apoyo, que, o sea, nuestra viga está apoyada hacia acá, pero realmente está empotrada porque está en relación con todos los demás elementos. ¿Vamos? Acá se los voy a explicar un poquito mejor. Cuando ya vaya haciendo hora me avisan, jóvenes, que si no seguimos aquí toda la tarde. ¿Reciben otra clase después de esta? Sí, ingeniero. Sí, ¿verdad? Entonces me avisan, por favor. Que si no, tan bonito que es aquí estar platicando. Faltan como 15 minutos. Ok. Entonces acá podemos ver el efecto, cómo sería el empotramiento, ¿verdad? Si ustedes me dicen aquí, Inge, pero aquí, ¿qué onda, va? Si usted nos dijo que tenía que tener losa y todo, pero realmente acá está, aquí tiene que haber otra viga para atrás. Creo que no estoy con el puntero, pero acá tendría que haber otra viga para atrás, para que esto, como les decía, el efecto que del momento venga y no me genere ese pico, ¿verdad? Hacia arriba, sino que venga y se vuelva a regenerar y vuelva a salir. Y dice, en ese caso no se permiten los movimientos en las direcciones X y Y, así como tampoco el giro. O sea, esto de aquí tendría a no tender a tener un efecto de torsión. Las reacciones son fuerzas en la dirección de X y de Y, así como un momento que impide el giro en ese punto, como les decía aquí, que no me va a generar torsión, ¿verdad? Apoyo simple o apoyo articulado. En este fue el que, como les dije, la verdad que yo lo conocía como articulación. Y si se dan cuenta, solo que lleva un brazo y se va. O sea, no es que quede. Esta imagen, perdonen, no es de aquí en este. Ah, no, perdonen, este es el simplemente apoyado. Podemos tenerlo de estas formas. Si es que estas rayas no me deja ver bien. Esto es como que en puentes, ¿verdad, Inge? Sí, de hecho, en un puente la forma en que vamos a colocarlo siempre es con apoyos simplemente apoyados. ¿Por qué me van a decir ustedes si el puente se me va a caer de esa forma? Es por el modelo matemático que se utiliza para hacer un puente. Para hacer un puente está un modelo matemático ya establecido y nosotros simplemente nos guiamos con eso, ¿verdad? Perdón, solo pregunté algo acá, no sé qué fue.
Ya hay ahí un modelo matemático para que nosotros podamos generar nuestros puentes. Pero esos son otros 5 lembas. Entonces, en los puentes, por el modelo matemático también ahí en los puentes nos indica que solo tiene que estar apoyado. Si no, no me va a funcionar el puente. Si alguno de ustedes es de la costa, yo recuerdo que la última vez... Y eso, Inge, Sí, dígame. y eso es solo por algún tema sísmico, me imagino. Exacto, porque para que las reacciones que se generen Sí, no no, me van a no, destruir los pilares, ¿verdad? Ni nada de eso. Si alguno de ustedes es de la parte de la costa donde está la CA2, por donde estuvo esta empresa que se hizo famosa que se llamaba Oderbrecht, yo estuve por ahí en el año 2016, creo yo que fue, o sea, 2017, 2016, por ahí. Ahí estaban construyendo ya unas megavigas, pero vigas que iban a servir para unos puentes. La verdad ya nunca vi si terminaron esos puentes o no, porque fue cuando empezó el problema de la corrupción que le salió ahí. No se construyen así en situ, sino que uno teníamos que mandar a traer las vigas hacia donde estaban o las mandaban a traer. Ya son prefabricadas y como nos funciona, ¿verdad? Ya se lo llevan y se asientan. Y esto, como es por el modelo matemático, que esto de aquí no me genera reacciones en este eje. Ustedes pueden ver acá la reacción corresponde que se produce entre dos superficies tangentes que se tocan en un punto, permitiendo el deslizamiento relativo entre ambos. Es libre en la dirección del eje X, así como el giro en el plano XY. La reacción es una fuerza perpendicular al plano X, o sea, solo así. No me genera un esfuerzo para estos, porque si no tuviéramos que construir, como se han dado cuenta que en puentes son luces muy grandes, tendríamos que construir apoyos demasiado grandes, se vuelve más caro. Y pasa en algunas, esto también es de un puente, miren. Se usan una especie de como de rodillos para que esto tenga giro. O sea, pueda moverse nuestro puente y que no esté esto aquí. ¿Qué pasaría si lo ponemos empotrado todo? Rigidizamos un poco más, ¿verdad? Y estos que son las articulaciones, yo los conozco solo así ustedes. No va, o sea, es la forma en que lo vamos a ver más fácil. Empotrado, articulado y simplemente apoyado. Aquí nosotros en literaturas van a encontrar ustedes apoyo doble, apoyo no sé qué, así como decían este otro que fue lo que me confundió, apoyo articulado móvil. Esto solo es simplemente apoyado. ¿Verdad? Vamos a tener así los apoyos. Aquí yo lo dibujé ayer, que era lo que les decía, que nos forma como que fuera una rodilla o algo así, una articulación. Y dice, el desplazamiento está impedido en el eje X y en el eje Y. Las reacciones son las direcciones de estos dos ejes y se permite el giro. Cuando decimos que se permite el giro era porque lo que les decía, ¿verdad? No hay nada aquí más que me impida que esto pueda llegar a tener su momento de torsión. Híjoles, aquí no sé qué pasó. El eje neutro, era lo que les decía, que esto del eje neutro va a ser prácticamente, si tenemos una sección rectangular o una sección así como esta, va a ser donde vamos a tener un equilibrio de centros geométricos y centros de masa en nuestros elementos. Ese va a ser el eje neutro, o sea, va a ser prácticamente donde sea cero si miramos el eje neutro de una viga así, va a ser aquí en medio, dijera la línea transversal, y el acá, en el centro-centro. Curva elástica, este tema creo que no estaba ahí, pero se los quería mostrar. Más que todo le quería mostrar estas imágenes que ustedes van a decir, ¿qué es el momento? Que no sé qué. Entonces, con estas fórmulas acá, como les decía, ya están definidas, va a depender del tipo de apoyo que tenga, del tipo de carga que tenga. ¿Cómo vamos a encontrar deflexiones, que era lo que estábamos viendo ahí, o el momento flexionante, o la flexión que se genera? Tenemos ya definidas estas fórmulas, entonces créanme que eso, cuando ustedes lleguen a su curso, si graban esta pantalla, les va a servir para sacarlo, o si no, en el libro que ustedes vayan a utilizar, para todo este tipo de cuestiones de resistencia de materiales y de flexiones y todo esto, yo les recomiendo que utilicen un libro que se llama Resistencia de Materiales de Beer, así como se los pronuncio, es B-E-E-R, como que fuera una cerveza, ¿verdad? En inglés. Es muy bueno ese libro, es de los más comunes que usamos, y ustedes lo van a tener que ver en resistencia de materiales.
Naval, ahorita que pasaba yo hablando de eso, de resistencia de materiales, vamos a pasar a clasificación de materiales y su forma de trabajo. Tengo 10 minutos, creo que me va a dar tiempo, y la siguiente semana les quiero, bueno, ahorita vamos a ver si les surge a ustedes la iniciativa y la busco y la miramos. Dice los materiales, yo les dije que íbamos en elementos, ¿va? Esos elementos estaban sometidos a cargas, esfuerzos y todo. Íbamos a diseñar nosotros, ¿qué dos cosas? La geometría de un elemento y qué material va a tener, ¿verdad? Entonces dice, los materiales son los elementos que se necesitan para fabricar un objeto. Los objetos que nos rodean están fabricados por diversos materiales. La fabricación de los objetos puede ser hecha por uno o más materiales. Según su procedencia hay dos tipos de materiales. Estos pueden ser naturales o artificiales. Si el material existe en la naturaleza, es un material natural. Un trozo de pirita de hierro, una madera proveniente de un árbol. Por ejemplo, si por el contrario el material es creado por el hombre, es un material artificial, tal como las aleaciones, unión de diferentes materiales, los plásticos, entre otros. Por ejemplo, una aleación, la más común que tenemos es la del acero, ¿verdad? Que nosotros le decimos, creo que alguien que llega a una ferretería y pida, mire, necesito varillas de acero de 3/8. Depende qué tan especializada esté la persona, les va a poder brindar una varilla de acero, ¿verdad? Que es como la conocemos. Pero nosotros comúnmente llegamos a una ferretería y decimos, mire, necesito un hierro de 3/8. Y hierro. Y el hierro como tal es lo que encontramos en la naturaleza. La fabricación del hierro, perdón, del acero, se da por una aleación. Perdonen. Estas aleaciones, el acero es una composición de hierro que se mezcla con carbono, y agregado a esto se le puede, creo que sílice, se le agregan otras cosas para que brille, y esa es la aleación, ¿verdad? Por eso el acero como tal ya es una invención humana. No es que encontremos nosotros acero, ¿verdad? Así en la naturaleza. Acá podemos ver este pequeño resumen, ¿verdad? De los materiales naturales que vamos a tener. Aquí van a ustedes a ver maderas, todo lo que está aquí de lo natural. Ustedes ahí cuando tengan un tiempecito, si le pueden tomar una captura de esto, lo leen ya un poco más despacio. Solo que el tiempo sí ya me está consumiendo. Artificiales, polímeros, plásticos, vidrio y todo, en artificial, todo lo hecho por el hombre, ¿verdad? Anudado a esto, yo les quise poner esto, que ahorita vamos a ver por qué es que miramos, o por qué es que nos debe importar el material. Un material tiene ciertas características. Todos los materiales tienen van a tener estas características. Hasta nosotros como humanos tenemos una densidad, que es la densidad. Si ustedes lo pueden ver, bueno, lo van a ver en hidráulica, densidades, van a verlo en... ¿Qué otro curso? Química, creo que se mira densidad también. Es la relación entre la masa y el volumen. Ustedes ya tuvieron que haber ido a su laboratorio de química. En laboratorio de química yo recuerdo que hacemos una práctica para encontrar densidades, que lo que hacemos es medir la masa de un elemento, y después si es un elemento de forma geométrica conocida, les puedo decir, un volumen, o sea, que sepamos que si es un cubo cabal, ¿verdad? Es alto por altura, y le sacamos y dividimos la masa entre el volumen y decimos que esa es la densidad, ¿verdad? Me imagino que todos lo hicieron, o los que pudieron participar en el laboratorio lo hicieron, ¿verdad? Esa es una característica que todo lo tiene, todos los objetos. Higroscopicidad, perdón, rara leer esto, pero es realmente esto, se los voy a decir así como la permeabilidad que puede tener un elemento. Es la capacidad de absorber agua. Cuando hemos oído de los famosos impermeables, ¿verdad? No es que sean antiagua, sino que sus moléculas están demasiado juntas y no pueden absorber el agua. Esa es esta característica. Entonces, capacidad de absorber agua. Ustedes saben que la madera, si la deja uno en contacto con agua, se hincha y tal. Entonces, por ponerles un ejemplo. Vamos a tener dilataciones, coeficientes de dilatación. Son variaciones de tamaño en función de la temperatura. Muchas veces nosotros que somos acá de tierra medio fría o
templado, les voy a decir, cuando vamos hacia regiones de mucho calor por la costa, decimos, es que me siento más gordito, porque me dilató el calor, dice uno. Es otra de las cosas que vamos a tener. Les decía yo que el concreto tienen coeficientes de dilatación, por eso es que lo que hablábamos de las derivas, que tenemos que dejar un poco de espacio entre columnas. Y lo que a nosotros nos importó, o lo que vimos, o lo que nos interesa realmente a la hora de construir son estos 4 principios. Resistencia mecánica, capacidad de soportar esfuerzos. Los esfuerzos que nos estaba hablando el Inge. Sí, pues, esa es la resistencia mecánica. Elasticidad, capacidad para recuperar la forma original al desaparecer el esfuerzo. Era lo que les decía, que un esfuerzo de sismo me va a hacer mi elemento que baile, que se mueva, pero al terminar el esfuerzo, mi elemento tiene que tener una capacidad de recuperar su forma, o sea, de quedarse como estaba. Y plasticidad es la deformación permanente que el material ante una carga o esfuerzo. Por ejemplo, el límite, aquí vamos a empezar a hablar de límites elásticos y límites plásticos. Si alguno de ustedes vio alguna vez las fotos de del terremoto de San Marcos, cuando ahí fueron unas muy famosas que mirábamos nosotros en columnas, que cuando tembló muchas varillas, como no eran de las que se tenían que usar en ese tipo de construcciones, estaban casi que reventadas, ¿verdad? Entonces el límite plástico de ahí no funcionó. Entonces dice plasticidad es la deformación permanente, porque estaban estiradas ustedes y llegaron a quebrarse algunas. Se deformó totalmente el material, que eran las varillas, ¿verdad? Y al deformarse esas varillas, provocaron ya también que esas columnas fallaran. Y al fallar se vino toda la construcción, pero por ahí fue que fuimos encontrando. Y rigidez es la resistencia de un material a la deformación, era lo que les decía. ¿Qué es la resistencia a la deformación, verdad? Entonces yo les decía que si tenemos, por ejemplo, una varilla de acero con mucho carbono, va a ser algo más rígido. Acá en Guatemala se comercializa algo que le llaman grado 70 y que nos las venden como varillas de alta resistencia y que no sé qué. Realmente lo que hacen ahí ellos es gastar menos en el material, ¿verdad? Porque se estira a un punto donde quedan unas varillas delgaditas y algún día pueden verlas, las miran. Pero es demasiado rígido, entonces sí va a soportar bastante, pero si ustedes intentan doblar esa varilla, se quiebra. Y nos dice a nosotros el albañil, miren, es que esas varillas son muy aceradas. A la larga él tiene razón que tiene una mayor composición, o sea, pero lo que tiene es más carbono, vamos a decir que es más fuerte ese acero, pero esa es la rigidez. Entonces, estos 4 conceptos son los que ustedes tienen que conocer de sus materiales de construcción. ¿Estamos? Regulación de los materiales de construcción. El propósito de esta regulación es doble. Por un lado, garantiza unos niveles de calidad mínimos en la construcción y por otro, permite que los arquitectos e ingenieros conocer de forma más precisa el comportamiento y características de los materiales empleados. Por un lado, garantiza los niveles de calidad. O sea que si no estuviera regulado los materiales, nos vendieran cualquier cosa, ¿verdad? Y nosotros lo utilizáramos y valió, ¿va? Y dice que por otro lado permite a nosotros como profesionales conocer de forma más precisa el comportamiento y características de los materiales. Las varillas de acero, como les decía, nos las venden en ciertos grados, grado 40 y grado 60, unas que soportan 40,000 libras y otra que soporta 60,000 libras. ¿Cómo vamos nosotros a conocer esto? El comportamiento y características. A través de las normas que ya están establecidas, que nos dicen que si nos están vendiendo una varilla de ese tipo, tiene que ir de esta forma, tal y tal y tal. Y a esto es a lo que yo quiero llegar. Si ustedes quieren y me lo recuerdan la siguiente semana, podemos ver una COGUANOR. La COGUANOR es la Comisión Guatemalteca de Normas. Ellos tienen sus normas técnicas guatemaltecas, que realmente es una copia de las normas, de ciertas normas americanas, que si ustedes buscan esta norma como tal, van a encontrar que está referenciada de una que se llama ACTM. Y ahí en estas normas, lo vamos a ver la siguiente semana solo para que no nos quedemos cortos con este tema de materiales. Pero me recuerdan, por favor, para que yo la tenga lista. De esta norma ACTM, no recuerdo el número, se hizo una copia acá en Guate, ¿verdad? De la norma técnica guatemalteca, en este caso es la 36011, que es la norma que nos dicta cómo tienen que ser las barras de acero o las varillas que nosotros conocemos
de carbono, aceros al carbono, lisas y corrugadas para esfuerzo en el concreto. Y nos da todas las especificaciones. Realmente es una copia de las ATM y es una copia mal hecha porque nos metieron gol aquí poniéndonos las varillas que nosotros conocemos como comerciales. La otra semana se los voy a mostrar para que ustedes vean por qué es que yo estoy tan en desacuerdo con estas ondas. Se lo copiaron a la ACTM. La ACTM sí es una asociación, a ver si me recuerdo, American Society Trade Market, creo, no, es la Asociación Americana de Pruebas de Materiales, sí, pruebas de materiales. Entonces la otra semana les voy a mostrar más o menos cómo es que vienen estas normas. Acá en Guatemala tenemos normas para todo, pero que las cumplamos es muy diferente. Aunque ustedes no me lo crean, hay normas de concreto, acero, como lo es esta. Tenemos normas para los materiales de construcción, sería esa. Hay una norma que me rige lo que es el piedrín, otra que la arena, materiales finos, materiales gruesos. En fin, hay muchas normas que tal vez cuando ustedes lleven el curso de... ¿Cómo? Inge, Sí, dígame. es la Sociedad Americana de Pruebas de Materiales. Ajá, American Society Trade Materials, algo así. Ajá. Sí, Asociación Americana de Pruebas de Materiales. Entonces la otra semana vamos a poder ver, voy a adentrarme en una de estas, les voy a robar unos 15 minutos, pero para que ustedes vean cómo es que están estas normas y cómo es que nosotros sacamos datos de estas normas para hacer nuestros diseños. La última clasificación de lo que tenía que darles el día de hoy era se me murió acá. Como tenemos diferentes tipos, ya sea por los tipos de materiales, tenemos pétreos. Y cuando hablamos de pétreos era lo que les decía, ¿verdad? Que es algo que va a conservarse ahí en obra, como lo que es el hormigón, dice, o sea, el concreto armado. Son estos que miramos acá. Si ustedes quieren, saquen de ahí, puede ser piedra, una captura. Tenemos cerámicos, que son para dar un mayor detalle, ¿verdad? Que es arcilla calentada. Creo que aquí con nosotros es muy común, ¿verdad? Ver cerámicas cada 200 metros, entonces estamos un poco más relacionados con esto. Metálicos, perdón, materiales metálicos, que como les decía son aleaciones, ¿verdad? La mayoría con aluminio y con algunas otras cosas. O lo usamos los materiales metálicos para el refuerzo de lo que es el concreto armado. Orgánicos, como puede ser madera, y todos estos derivados, ¿verdad?, de nuestros amados árboles. Y sintéticos, que son todos los que tenemos nosotros realizados por el hombre, son los peores. Pinturas, esmaltes, barnices, aglomerantes, y que muchos de estos sintéticos que nosotros utilizamos en la construcción, dice acá, que son derivados del petróleo, ¿verdad? Que es lo que más daño nos hace. Les dejo acá las preguntas, ¿cuáles son los siguientes enunciados? ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto para poder aplicar la fórmula de esfuerzos de flexión? Son las fuerzas que aparecen en los elementos de una estructura cuando están siendo sometidas a cargas. ¿Cuál es el eje neutro? En un apoyo fijo se obtienen qué reacciones. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso para poder realizar el análisis a torsión? Van a tener ahí diferentes enunciados. Y estas preguntas son las que ya me dan, entonces. Ahí estamos, jóvenes. ¿Alguna duda que tengan? Ninguna, ingeniero. Ninguna. La siguiente semana, ¿alguna otra norma que les gustaría que revise? Se los juro que la revisamos en 5 minutos. Por lo tanto, voy a descargar solo esto de acero para que ustedes miren cómo es, y ustedes ahí pueden buscar en la página de la Cobanor. Yo creo que ni existe la Cobanor, pero ahí nos dejaron sus normas, o sí existe, no recuerdo bien de esto. Están las normas para cada material, ustedes pueden encontrarlas, descargarlas y leerlas. ACTM A615, cabal, la ACTM de A615 es la del acero, la de las varillas. Si ustedes la buscan así como ACTM A615, lo más probable es que la encuentren en inglés, y hay cosas que no aplicamos acá en Guatemala, entonces les recomiendo que usen las Cobanor, las de acá. Si no hay ninguna duda, entonces por mi parte eso ha sido todo. Que pasen buena tarde y éxitos en su siguiente curso. Gracias, ingeniero.